Review rápido al monitor grabador CineView M7H Pro de Axon. Vamos allá. Como viene siendo habitual en este canal, lo primero que hacemos es una especie de repaso de lo que viene incluido una vez adquirimos el equipo. En este caso, el M7H Pro, el CineView M7H Pro de Axon. En la cajita viene, obviamente, el monitor, las antenas, el manual de instrucciones, que lo tenemos aquí, que siempre recomiendo leerlo, y en este caso algo que me ha llamado mucho la atención y es el reporte de calibración del monitor. Esto le da una seriedad a Axon bastante contundente, a mi parecer. El reporte de calibración viene en diferentes idiomas para que lo puedas entender, que es una especie de color checker y es bastante interesante. No viene incluido, por ejemplo, lo que sería la memoria para poder grabar, pero el monitor sí es un monitor grabador. Seguimos. Como ya nos tiene acostumbrados Axon, una vez sacas el equipo de la caja, ya te das cuenta que es un equipo fuerte, contundente, que no se va a romper. En este caso, todo lo que es el material que envuelve al monitor es de metal, supongo, y además creo que muy acertadamente lo hacen para poder disipar el calor que el monitor en sí pues ya genera. Y hay un punto que hay que tener muy en cuenta. El M7H Pro es solamente HDMI. Es el modelo solamente HDMI. Tiene entrada y salida HDMI. Además podemos encontrar también una salida de auriculares, una entrada de micrófono, el slot para poder conectar o para poder enchufar el tipo de tarjeta para poder grabar. Por aquí también un puerto USB-C y también podemos alimentar el equipo a través de DC, es decir, con una batería externa o con baterías NP, que son las típicas de Sony. A priori, nada más así, ya podríamos comenzar a hacer funcionar el monitor. El CineView M7H Pro consume muy poquito de batería, pero lo realmente que me ha llamado la atención, como también he comentado en este review, es su sistema operativo. Axon lo llama SmartOS, pero está basado en Android, que además soporta aplicaciones externas. No todas las aplicaciones que tú vas a querer instalar las vas a poder instalar, pero casi todas sí que las vas a poder poner. De hecho, te vienes aquí y, como ves, ya pasa a ser una tablet. Por ejemplo, ahora estoy abriendo la aplicación de Axon, que es la aplicación, que funciona como una aplicación, y se abre. Esto abre una cantidad de posibilidades en este monitor que antes jamás las habíamos tenido en un sistema de este tipo. El Axon CineView M7H Pro tiene tres maneras de poder funcionar, y es como monitor normal, que no tiene ningún tipo ni de recepción ni de emisión, como receptor, que es compatible con el Master 4K, el HE, el SE, el CineView 2, el CineView 1, el 2 SDI y alguno más que seguramente se irá incluyendo en todo este universo de Axon, y también puede funcionar como transmisor, es decir, que si tenemos un receptor de otro fabricante puesto en el monitor, este monitor, como ya he dicho antes en el review, nos puede servir como puente, como bridge, para emitir la señal, por ejemplo, pues a la aplicación de Axon, que esto viene muy bien si tienes clientes que le vaya la señal a su propio teléfono o a su propia tablet, sobre todo al de marketing, porque así puede ir grabando y puede ir presumiendo después, y también a todos los productos de recepción que tiene la marca Axon, sobre todo los CineView, el CineView V2, el V1, el M7 Pro H, el Master 4K, en fin, toda la gama que tiene Axon en sus productos. Como receptores, puntúo, El M7H Pro tiene una pantalla de alto rendimiento de 1000 nits, además trabaja en Dual Band, como ya viene siendo habitual en toda la familia de Axon CineView, que es el 2.4 GHz y el 5 GHz. También tiene una conexión muy estable con un alcance de hasta 350 metros en línea de visión. Es totalmente compatible con todo el ecosistema de Axon, que esto es importante, o sea, si tienes el CineView 1, el CineView 2 o los que ahora acaban de salir, como el Master, etcétera, es compatible con toda esa familia. Te permite grabar porque también es un monitor grabador en tarjeta SD, como aquí veis,
que no viene incluida en el paquete, y también a través de su entrada o salida, mejor dicho, en este caso, de USB-C. Conectas aquí un pendrive, por ejemplo, y también podrías grabar imágenes en ese pendrive. El monitor tiene todos los asistentes que podemos necesitar en un rodaje. Los tenéis aquí abajo de una manera muy rápida para poder acceder a ellos. Tiene focus picking, cebra, forma de onda, histograma, false color, decompresión o descompresión anamórfica. La pantalla es de 7 pulgadas y, como podéis ver, es totalmente táctil. También se puede alimentar tanto, como hemos visto antes, por NPF o a través de su puerto de DC para poderlo conectar, por ejemplo, a una batería externa. Y eso sí, repito, insisto, como he dicho al principio, está fabricado en aluminio de grado aeronáutico. Y esto es muy bueno porque esto nos da una calidad de que por lo menos el material o los materiales internos no se van a degradar tan rápido porque tiene una muy buena disipación de calor. El M7H Pro también puede controlar tu propia cámara, pero tienes que ver cuáles son las cámaras que son compatibles con este monitor. De momento y a fecha de este review, como la FX6 de Sony, FX3, FX30, A7 Mark II, A7S Mark III, A9 Mark II, A7C Mark II, de la gama de Canon la R6, R5, R7, R5.2, R6.2 y R8. En un principio, para poder controlar tu cámara con el monitor, solamente tienes que conectar el monitor y la cámara desde su puerto USB-C, USB-C de la cámara y USB-C del monitor. Y luego te vienes al panel, cámara control, y si te aparece aquí directamente no tienes que hacer nada más, ya te saldrán todos los controles. Axon en sus dosieres de marketing prometen que en un futuro no muy lejano van a ir añadiendo muchas más marcas y más cámaras a este control. Sobre la pantalla, ¿qué pensabais? ¿Que se veía así brillante porque tenía 1000 nits? No, voy a ponerla en condiciones para que la podáis ver bien en pantalla. Como podéis ver, ahora que se ve muchísimo mejor, voy a quitar el menú, ¿vale? Y es que, a pesar de estos 1000 nits, el display del Axon M7H Pro, que os recuerdo que el M7H hace referencia al monitor que solamente trabaja con HDMI. Pues bien, este display, el display que tiene el M7H Pro, no tiene rival en este campo de monitores. Tiene 1000 nits, Delta EZ, 1920 x 1080 de resolución, tiene un campo o un ángulo de visión de 176 x 176 grados de visión, cubre completamente el Rec 709, que esto es muy importante. Además, su escala de grises es Gamma 2.4, acepta e importa LUTs, 1001 de contraste, color sin distorsión según las especificaciones técnicas del fabricante. Lleva un panel laminado que además es que cuando el monitor te hace la bienvenida, o sea, lo enciendes, te das cuenta que te da esta carta o te presenta esta carta de colores que la verdad es que es impresionante para que tu propio ojo se dé cuenta de la calidad o del laminado del panel, que es exclusivo de Axon. De hecho, es tan exclusivo de Axon que lo llaman Axon DXT Coding. Y para que lo sepáis, también es un monitor grabador. Graba. En este review, para que no se me alargue mucho, no voy a hacer una conclusión final. Eso sí, os voy a dejar con los menús para que veáis lo que os vais a encontrar una vez obtengáis el monitor, o por lo menos lo estáis probando o también trabajando con él. Así que por mi parte, eso es todo. Nos vemos en el siguiente review.